Mi nombre es Emily, tengo 38 años y soy periodista de entretenimiento y vivo en la ciudad de Nueva York. Durante años me he sumergido en el brillante y vertiginoso mundo de Hollywood. He tenido el privilegio de cubrir algunos de los eventos más importantes de la industria, desde las entregas de premios más prestigiosas hasta entrevistas exclusivas con celebridades de primera línea. He escrito para revistas de entretenimiento de primer nivel y he asistido a innumerables eventos glamorosos de alfombra roja. En un momento dado, creí que tenía una comprensión integral del mundo del entretenimiento y su intrincado funcionamiento. Sin embargo, todo lo que creía saber se hizo añicos la noche del 5 de enero de 2024, apenas horas después de la 82ª edición de los Globos de Oro. Lo que encontré esa noche desafía toda explicación racional y desafía todo lo que sabemos sobre la vida, la muerte y el reino espiritual. Pero antes de compartir este extraordinario viaje, me encantaría saber de ti, desde dónde estás escuchando. Aunque estemos a kilómetros de distancia, siempre es reconfortante sentir una sensación de conexión a través de historias compartidas. Y, por favor, no olviden dar me gusta, comentar y dejarme saber qué piensan sobre mi experiencia cercana a la muerte. Participemos en una discusión abierta y honesta para aprender unos de otros en este espacio. Espero que este testimonio les resulte estimulante y esclarecedor. Era una típica y hermosa noche en la ciudad de Nueva York. Estaba conduciendo de regreso a casa después de una sesión de entrevistas posterior a los Globos de Oro en Manhattan, con mi mente todavía llena de los momentos destacados y las controversias de la noche. La ceremonia de este año en particular había sido especialmente irreverente, con múltiples ganadores de premios y presentadores haciendo comentarios sarcásticos sobre figuras religiosas, incluso burlándose de Dios. Como alguien que creció en un hogar cristiano pero que se había distanciado de la fe a lo largo de los años, no le di mucha importancia. Después de todo, este tipo de irreverencia no era nada nuevo para mí. Lo había visto muchas veces antes en la industria del entretenimiento, donde el humor a menudo se daba a expensas de la creencia y la espiritualidad. Mientras maniobraba por las sinuosas calles de Central Park, miré por el espejo retrovisor y fue entonces cuando todo cambió. En ese fugaz momento, mi vida dio un giro inesperado y dramático. Más tarde, los médicos me dirían que había sufrido un paro cardíaco grave, un ataque cardíaco viudador, de esos que muy pocos sobreviven. Mi coche se desvió de su curso y se estrelló contra la barandilla de protección. Pero lo que siguió, en los minutos en que mi cuerpo yacía sin vida, fue algo que trasciende cualquier explicación médica. Los registros muestran que estuve clínicamente muerto durante exactamente 9 minutos y 27 segundos, pero durante ese tiempo experimenté algo mucho más real, vívido y profundo que cualquier cosa en mi existencia terrenal. Mientras que la medicina moderna solo registra el cese de la vida, yo me encontré con un viaje transformador que parecía innegablemente divino por naturaleza. En esos preciosos minutos, fui llevado en un viaje guiado a una realidad espiritual, y guiado nada menos que por Jesucristo mismo. Y esta experiencia divina tenía un enfoque particular, la burla de Dios por parte de Hollywood y las terribles consecuencias de esa burla. Cuando mi corazón se paró, sentí lo que solo puedo describir como una inmensa liberación, casi como si me hubiera quitado un traje incómodo que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba puesto. Me encontré flotando sobre mi coche accidentado, observando los frenéticos esfuerzos de los primeros intervinientes que trabajaban incansablemente para revivir mi cuerpo sin vida. Podía escuchar cada palabra de su comunicación con perfecta claridad: mujer, 30 y pocos años, sin pulso, comenzando RCP. Un paramédico estaba realizando compresiones torácicas mientras otro preparaba el desfibrilador. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la escena de abajo, mi atención fue captada por una luz, aunque no la luz dura y cegadora que describen muchas experiencias cercanas a la muerte. Esta luz era cálida, suave y viva, irradiando una presencia abrumadora de amor puro y sabiduría. Mientras me sentía atraída hacia esa luz radiante, me di cuenta de que había otra presencia a mi lado. Cuando me di la vuelta, supe con absoluta certeza, más allá de cualquier conocimiento terrenal, que estaba en presencia de Jesucristo. Su forma desafiaba cualquier descripción convencional,
pero lo sentí más real que cualquier cosa que hubiera visto con mis ojos físicos. Irradiaba un poder inconmensurable y un amor sin límites. Su mirada estaba llena de profunda comprensión, y cuando me miró, sentí que me conocía, cada pensamiento, cada acción, cada momento de mi vida. Estaba desnuda ante él y, sin embargo, en lugar de sentir vergüenza o miedo, me envolvió una abrumadora sensación de amor y aceptación incondicionales. Emily, dijo, has sido elegida para dar testimonio. Hay cosas que debes ver y entender sobre la industria que has pasado tu vida relatando. Lo que siguió fue una revelación profundamente profunda sobre la relación del mundo del entretenimiento con Dios, las fuerzas espirituales detrás de los desastres naturales y la inminente llegada del fin de los tiempos. Pero antes de que pudiera comprender el alcance total de estas revelaciones, Jesús me mostró algo profundamente personal, algo que me rompió el corazón, mi propio alejamiento gradual de la fe. Me mostró escenas vívidas de mi propia vida, momentos que había olvidado hacía mucho tiempo. Me vi a mí mismo cuando era niño, orando fervientemente con mi familia, y más tarde, cuando era adolescente, asistiendo a reuniones de grupos de jóvenes. Luego, durante mis años universitarios, comencé a descartar la fe como algo obsoleto e irrelevante. Finalmente, en mi edad adulta, particularmente en la industria del entretenimiento, no solo fui testigo, sino que a veces participé en burlas de la fe, ya sea escribiendo artículos despectivos sobre la religión o riéndome con chistes antirreligiosos. Jesús me mostró cómo cada una de estas pequeñas concesiones no solo había erosionado mi propia conexión espiritual, sino que también había afectado a las innumerables personas que leían mi trabajo y seguían mi ejemplo. Esta revelación fue un punto de inflexión. Fue un momento de ajuste de cuentas que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo, mi carrera y mi propósito en la vida. Hijo mío, dijo Jesús con dulzura, no estás solo en esta deriva espiritual. Muchos dentro de la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood, comenzaron con una fe sincera. Sin embargo, con el tiempo, permitieron que la influencia omnipresente de la cultura erosionara gradualmente su conexión conmigo. Pero lo que estás a punto de presenciar va más allá de las luchas individuales de fe. Te revelaré la realidad espiritual más profunda detrás de la burla de Dios por parte de Hollywood, y te explicaré por qué este asunto tiene mucha más importancia de lo que la mayoría de la gente cree. La revelación que Jesús compartió conmigo sobre la burla de Dios por parte de Hollywood y sus consecuencias de largo alcance fue nada menos que impactante. Es crucial que comparta cada detalle exactamente como lo presencié, porque lo que experimenté no fue simplemente una colección de visiones, fue una profunda educación en la realidad espiritual. Todo lo que vi se alineaba perfectamente con las Escrituras, pero también reveló conexiones ocultas entre las actitudes de la industria del entretenimiento, la ocurrencia de desastres naturales y el fin de los tiempos que se acerca. La visión que Jesús me concedió a continuación fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. De repente, nos encontramos presentes en varias entregas de premios de Hollywood a lo largo de la historia, pero no como simples espectadores pasivos. Observé estos acontecimientos desde una perspectiva espiritual que reveló mucho más de lo que podía captar cualquier lente de cámara. Observad atentamente, instruyó Jesús, mientras observábamos la reciente entrega de los premios Globo de Oro. Pero esta vez, no estaba simplemente presenciando el espectáculo superficial del evento. Vi lo que él llamó el efecto dominó espiritual causado por cada burla, cada broma irreverente sobre la fe y cada autocomplacencia arrogante que excluía a Dios. En un momento dado, un actor célebre se paró en el podio y declaró con orgullo, «Quiero agradecerme a mí mismo porque hice todo el trabajo». El público respondió con risas y aplausos, pero en el ámbito espiritual, vi ondas oscuras y siniestras que emanaban de sus palabras. Estas ondas tocaron a todos los presentes en la sala y luego se extendieron a millones de espectadores en sus casas. Jesús explicó cómo esos momentos de orgullo y burla crean vulnerabilidades espirituales, no solo para el que habla, sino para todos los que se ven influenciados por sus palabras. Recuerden lo que escribió mi siervo Pablo, me recordó Jesús, no se engañen, Dios no puede ser burlado. El hombre cosecha lo que siembra.
Estas no son meras palabras, Rachel, son leyes espirituales, tan reales como la ley de la gravedad. Entonces, él reveló algo que me dejó sin aliento. Sobre las colinas de Hollywood, vi enormes fuerzas espirituales en acción, ángeles y demonios enzarzados en una batalla invisible de la que yo no tenía ni idea. El príncipe de la potestad del aire sí tiene influencia, explicó Jesús, haciendo referencia al título de Satanás en las Escrituras, pero es solo en la medida en que yo lo permito, y siempre bajo mi autoridad suprema. Me mostró cómo estas batallas espirituales impactan directamente en el reino físico. Fui testigo de cómo la creciente burla de Dios por parte de Hollywood estaba vinculada a los desastres naturales que habían asolado recientemente Los Ángeles. Entiende esto, dijo Jesús, estos no son meros castigos. Son las consecuencias naturales de alejarse de aquel que mantiene todas las cosas unidas. Me mostró cómo los recientes incendios, que amenazaron los lugares emblemáticos de Hollywood, no fueron eventos aleatorios. Cuando mi palabra habla de cosechar lo que siembras, se refiere a principios espirituales que afectan directamente la realidad física, explicó Jesús. Así como el pecado afectó a toda la creación después de la caída, el rechazo colectivo de la humanidad a Dios tiene consecuencias en cadena en el mundo natural. Pero luego, Jesús reveló algo que me conmovió profundamente, cómo incluso estos desastres sirvieron a los propósitos de Dios. Vi a personas que recurrían a la oración durante las evacuaciones, a desconocidos que se ayudaban entre sí y a corazones que se ablandaban ante la verdad espiritual a pesar de las dificultades que afrontaban. Yo utilizo todo, me aseguró Jesús, incluso las consecuencias de la rebelión, para atraer a la gente de nuevo hacia mí. Luego me llevó a lo que solo puede describirse como una sala de control del clima y de los fenómenos naturales. Fui testigo de cómo Dios mantiene una soberanía perfecta sobre cada gota de lluvia, cada ráfaga de viento, cada movimiento sísmico. Satanás puede ser el príncipe de la potestad del aire, aclaró Jesús, pero yo soy el rey de toda la creación. Nada sucede sin mi permiso, y todo sirve a mi propósito final. Para que esto quedara claro, me mostró la historia de Job, revelando una perspectiva que nunca había considerado. Vi cómo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de poder afectar la vida de Job, incluso utilizando los fenómenos meteorológicos para llevar a cabo sus planes. El poder del enemigo es limitado y temporal, dijo Jesús. Incluso cuando le permito actuar, sirve a mi propósito mayor. Entonces, Jesús reveló algo verdaderamente impactante acerca de la influencia global de Hollywood en la espiritualidad. Reveló cómo las actitudes que prevalecían en la industria del entretenimiento hacia Dios habían creado una especie de modelo espiritual que se estaba reproduciendo en todo el mundo. Hollywood no solo moldea el entretenimiento, dijo. Modifica la conciencia global. Cuando se burla de la fe, da permiso a millones de personas para que sigan su ejemplo. Vi cuán sutil era esta influencia, no siempre en forma de burla descarada, sino en la erosión gradual de la reverencia hacia Dios, el desprecio casual de la oración y la representación de la fe como anticuada o tonta. Cada pequeña burla a la fe contribuía a un declive espiritual mayor e inadvertido. Pero luego Jesús me mostró lo opuesto, un vasto potencial para el bien dentro de Hollywood. Vi momentos en que el entretenimiento había honrado a Dios, incluso de maneras sutiles, y el impacto espiritual positivo que estos momentos crearon. Esto, dijo, es lo que diseñé para que fuera la expresión creativa, un reflejo de mi naturaleza creativa, que trae luz y verdad al mundo. Luego, la visión cambió y vi cómo los acontecimientos actuales se alineaban con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Jesús me mostró cómo la condición espiritual de Hollywood era solo un aspecto de un panorama profético mucho más amplio. Vi cómo los avances tecnológicos, los acontecimientos políticos y los cambios culturales se estaban produciendo de acuerdo con las predicciones que se encuentran en las Escrituras. Miren las señales, dijo Jesús, señalando escenas de desastres naturales en aumento, engaño espiritual generalizado, dependencia tecnológica y tensiones globales en aumento. Cada una de estas escenas coincidía perfectamente con las profecías bíblicas sobre los últimos días. Vi cómo los avances como las monedas digitales,
la vigilancia global y la inteligencia artificial estaban preparando el camino para los acontecimientos del fin de los tiempos descritos en el Apocalipsis. Pero lo que más me impactó fue cómo Jesús reveló el propósito espiritual detrás del sufrimiento. Me llevó a varias escenas de desastres, terremotos, inundaciones, incendios, y me mostró cómo cada evento tenía múltiples capas de intención divina. Nunca desperdicio el dolor, me dijo Jesús. Cada prueba tiene múltiples propósitos: llevar a algunas personas al arrepentimiento, fortalecer la fe de otras y crear oportunidades para que mi amor se demuestre a través de mi pueblo. Fui testigo de cómo el sufrimiento tenía tres propósitos principales: acercar a las personas a Dios, demostrar la autenticidad de la fe y ayudar a las personas a volver a centrarse en los asuntos eternos en lugar de los temporales. Sara reveló innumerables ejemplos de vidas transformadas a través del sufrimiento, donde la fe de las personas se refinó con las pruebas y sus perspectivas eternas se agudizaron a través de las dificultades. Estos vistazos a las vidas de otras personas pintaron un poderoso retrato de cómo la dificultad y la perseverancia pueden refinar la relación de uno con Dios. Pero entonces, Sara abordó algo que siempre me había preocupado profundamente: ¿por qué sufren las personas inocentes? Me ayudó a ver que el concepto de inocencia es muy diferente desde la perspectiva de Dios. Todos pecaron, me recordó, citando Romanos 3 y 23, y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento, me ayudó a entender que incluso frente al dolor y el sufrimiento, la justicia y la misericordia perfectas de Dios trabajan juntas de maneras que van más allá de nuestra comprensión humana. Me mostraron escenas trágicas que, desde una perspectiva terrenal, parecían inútiles o crueles. Sin embargo, cuando se vieron a través de los ojos del cielo, estos momentos revelaron un propósito profundo, tanto para las personas afectadas como para el plan más grande de Dios que se está desarrollando. Confía en mí, dijo Sara con dulzura, incluso cuando no entiendas. Mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. La siguiente parte de esta experiencia me llevó más profundamente al misterio de la soberanía de Dios y al peso de las decisiones de la humanidad. Sara me mostró que culpar a Dios por el sufrimiento a menudo surge de una profunda incomprensión tanto de la naturaleza divina como del libre albedrío humano. Presta atención a esto, Rachel, me dijo, mientras me mostraba imágenes de personas que despotricaban contra Dios con ira después de tragedias personales. Muchos maldicen mi nombre en su desesperación, pero viven sus vidas como si yo no existiera. Se burlan de mi nombre en su entretenimiento, rechazan mi guía, pero exigen mi bondad cuando enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Luego, reveló una poderosa verdad sobre el delicado equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Vi cómo el control supremo de Dios sobre todas las cosas no niega el libre albedrío humano. Era como ver a un maestro del ajedrez que puede tejer cada movimiento, sin importar cuán caótico o inesperado sea, en su estrategia final, alineando todas las cosas para sus buenos propósitos. Recuerda Isaías 45, 7, me recordó Sara. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo prosperidad y creo desastres, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Pero entiende, Rachel, que esto no significa lo que muchos suponen. Me mostró cómo la participación de Dios en la creación de desastres no tiene que ver con castigar a las personas, sino con permitir las consecuencias naturales de un mundo caído. La corrupción del pecado, reveló, ha dañado la estructura misma de la creación, haciéndola gemir bajo el peso de su quebrantamiento. Los desastres naturales, por difíciles que sean, no son castigos directos de Dios, más bien, son los resultados inevitables de un mundo que anhela la redención. Entonces, Sara reveló una verdad crucial sobre la responsabilidad que yace dentro de la industria del entretenimiento. Aquellos con mayor influencia tienen mayor responsabilidad, dijo, mostrándome el profundo impacto que los líderes de Hollywood tienen en millones de almas. Vi cómo cada guión, cada canción, cada actuación lleva a las personas hacia la verdad eterna o las aleja de ella. Pero lo que me llenó de esperanza fue la visión de futuros aún abiertos a la elección, futuros en los que Hollywood podría dirigir su influencia hacia la glorificación de Dios. Vi películas que podían encender la fe,
programas de televisión que podían promover la rectitud y actuaciones que podían honrar al Creador. No se trata solo de evitar las burlas, explicó Sarah. Se trata de cumplir con el propósito creativo que diseñé para el entretenimiento. Luego, la visión se trasladó a las profecías del fin de los tiempos, y se me mostró cómo los acontecimientos actuales se alinean con las predicciones bíblicas. Vi 5 categorías distintas de señales que se desarrollaban simultáneamente. Las primeras eran las señales naturales, un aumento de los terremotos, patrones climáticos extraños y desastres naturales en aumento. Estos son los dolores de parto de los que hablé, dijo Sarah, haciendo referencia a Mateo 24, 8. Vi cómo estos acontecimientos se intensificarían en los años venideros, sirviendo como advertencias para despertar corazones y mentes antes de que sea demasiado tarde. La segunda categoría eran las señales espirituales. Fui testigo del surgimiento de falsos maestros y movimientos engañosos junto con un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. A medida que la oscuridad se profundiza, explicó Sarah, la luz de la verdad brillará cada vez más. En tercer lugar, vi señales sociales, creciente egoísmo, decadencia moral y rebelión contra las normas de Dios, tal como lo describió Pablo en 2 Timoteo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, hubo chispas de avivamiento y transformación. La cuarta categoría eran las señales tecnológicas. Sarah me mostró cómo los avances modernos estaban preparando el escenario para el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Vi cómo los sistemas digitales podían hacer posible el control de la compra y la venta, como se describe en Apocalipsis 13, y cómo las tecnologías de comunicación global pronto permitirían que el Evangelio llegara a todas las naciones. Por último, se mostraron señales políticas, siendo la más sorprendente la de Israel. Vi escenas de 1948, cuando Israel renació como nación, y comprendí cómo se cumplía esta profecía. También se enfocaron las tensiones actuales en torno a Jerusalén, que se alineaban con la profecía de Zacarías sobre que se convertiría en una roca inamovible para todas las naciones. Estas señales, dijo Sarah, no tienen el propósito de crear miedo, sino de despertar a las personas a la realidad espiritual antes de que sea demasiado tarde. Luego reveló algo sobre su regreso que nunca antes había comprendido por completo. Doy estas advertencias por amor, dijo. Cada desastre, cada sacudida en la industria del entretenimiento, cada crisis global, son llamadas de atención, oportunidades para el arrepentimiento antes de que llegue el juicio final. Me mostraron cómo las personas enfrentarían el juicio de Dios de una de 2 maneras, a través de su gracia o su ira. El destino eterno de cada persona estaría determinado por su respuesta a Cristo en esta vida. Me di cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más importante de lo que la mayoría de las personas podían comprender. Cuando mi tiempo con Sarah se acercaba a su fin, me dio un encargo claro sobre compartir mi testimonio. Háblales de la burla de Hollywood y sus consecuencias, me instruyó, pero siempre indícales esperanza. Nadie está más allá de la redención. Mi gracia todavía está disponible, y el arrepentimiento genuino conduce a la transformación. Sarah me mostró que incluso aquellos que parecen más endurecidos y perdidos en el mundo del entretenimiento pueden encontrar perdón y un nuevo propósito en él. La industria del entretenimiento no está más allá de la redención, dijo. Deseo usarla para difundir la verdad, no la burla, la luz, no la oscuridad. Luego habló directamente sobre mi papel en esta misión. Has sido un miembro y un extraño, un observador y un participante. Ahora, serás mi testigo, compartiendo lo que has visto y entendido. La última escena que me mostró Sarah fue la de su regreso. Fui testigo de cómo cada rodilla se doblaba y cada lengua confesaba que Él es el Señor, incluso las celebridades de Hollywood, los magnates y los creativos. Algunos se inclinaban en adoración, habiéndolo aceptado en sus vidas, mientras que otros se inclinaban en amargo reconocimiento, habiéndolo rechazado hasta que era demasiado tarde. Recuerden, dijo Sarah cuando mi tiempo con ella estaba llegando a su fin, amo a cada uno, ya sea el más humilde de los empleados o el más poderoso de los directores de estudio. Mi deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
De repente, sentí una sacudida violenta que me sacudió hasta la médula. Abrí los ojos de golpe y me encontré de nuevo en mi cuerpo destrozado, rodeado de paramédicos que trabajaban frenéticamente sobre mí. «Tenemos pulso», gritó uno de ellos con incredulidad. Más tarde descubrí que había estado clínicamente muerto durante 9 minutos y 27 segundos, tiempo suficiente para que Jesús impartiera más verdad de la que una vida de estudio teológico podría proporcionar. Los médicos dijeron que mi supervivencia fue un milagro. Estaban asombrados de que no sufrí daño cerebral, a pesar del largo periodo sin oxígeno. Aún más sorprendente para ellos fue la curación completa de mi corazón. Las pruebas no mostraron rastros del evento cardíaco masivo que lo había provocado. Pero el mayor milagro no fue mi curación física, sino la profunda transformación en mi comprensión y propósito. Las advertencias de la Biblia sobre la burla, sus enseñanzas sobre la soberanía de Dios y sus profecías sobre el fin de los tiempos, todo esto encaja en un tapiz divino de verdad. Vivimos en tiempos proféticos, y la actitud de la industria del entretenimiento hacia Dios es a la vez un síntoma y un catalizador de la condición espiritual de la humanidad. Cada broma que se hace en una entrega de premios, cada referencia despectiva en un guión y cada discurso de aceptación orgulloso que excluye a Dios, no son simplemente formas inofensivas de entretenimiento. Son declaraciones espirituales con consecuencias eternas. Cada desastre, cada crisis personal, es una oportunidad para el arrepentimiento y la transformación. Jesús me reveló que incluso ahora, Él está levantando personas dentro de la industria del entretenimiento que usarán su influencia para su gloria. Si estás viendo esto, recuerda que Dios te ve. Él entiende las inmensas presiones que enfrentas, los compromisos que a menudo se te pide que hagas. Él te ofrece una elección, ser parte del problema o parte de la solución. Tu influencia tiene el poder de acercar a las personas a la verdad o empujarlas más hacia la oscuridad. Lo que Jesús me mostró acerca de la burla de Dios en Hollywood no es solo relevante para la industria del entretenimiento, se aplica a todos nosotros. Cada día, tomamos decisiones sobre si honramos o nos burlamos de Dios a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes. Las consecuencias de estas decisiones son mucho más trascendentales de lo que podemos comprender. Recuerde, todo lo que Jesús me reveló se alinea con las Escrituras y reafirma las verdades eternas que Dios ha hablado a través de su palabra. No se nos ha prometido el mañana. No espere a tener su propia experiencia cercana a la muerte para tomar a Dios en serio. Al concluir mi testimonio, quiero enfatizar que no se trata solo de evitar el juicio de Dios. Se trata de abrazar su propósito para nuestras vidas y las expresiones creativas que Él nos ha confiado. En el mejor de los casos, Hollywood puede reflejar la creatividad de Dios y difundir su verdad. En el peor de los casos, puede burlarse de su realidad y llevar a millones por el mal camino. La elección es nuestra. Las señales del regreso de Cristo están a nuestro alrededor, y las consecuencias de burlarse de Dios se están volviendo cada vez más evidentes. Pero su gracia todavía está disponible, su amor todavía se extiende y su poder continúa transformando vidas. ¿Prestarás atención a la advertencia? ¿Reconocerás las señales? ¿Elegirás honrar, en lugar de burlarte, del Creador de todas las cosas? El tiempo es corto y lo que está en juego es eterno. La elección es tuya.